Vamos a meternos en uno de los temas del día. Nos atiende el diputado nacional, fue ex ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof. Uno de los temas del día tiene que ver con este escándalo que se ha desatado como consecuencia del acuerdo del gobierno nacional con el Correo Argentino, que para los diarios de hoy es nada más que una polémica. Kicillof, diputado, ¿cómo le va? Buen día. Albino Aguirre y Matías Sáenz, los saludamos por el aire de FM Cielo. Gracias por atendernos. ¿Cómo andan? Sí, antes que eso quería mandar mi saludo y también mi queja, sumarme a la queja de los vecinos que están 10 días sin luz allá en La Plata, que bueno, un tema grave y mucha ausencia de Estado, ¿no? Pero sobre el tema correo, yo creo que abundan ya las pruebas y digamos la información como para decir que se trata realmente de un escándalo que incluso ya puebla las páginas de muchos diarios internacionales, los más importantes diarios internacionales de Francia, de Inglaterra, de España, han reflejado este problema porque acá y en la China lo que pasó es de un grado de impunidad y de falta de decoro también. Creo que lo único que ha contribuido a que esto no tomara estado público es que lo han ocultado, porque esto en realidad es un hecho que estamos discutiendo hoy de junio del año pasado. Así que fue una decisión muy temprana del gobierno de Macri arreglar la deuda que tenía Mauricio, la empresa Mauricio, con el Estado Nacional, cosa que había tratado de hacer durante 12 años sin éxito porque no estaba dispuesto a pagar esa deuda y el Estado obviamente no podía aceptar algo inaceptable. Ahí diste en un punto en el que yo quería detenerme un segundo, justamente porque una de las explicaciones que da el gobierno y sus voceros oficiosos a través de los medios de comunicación es que en realidad poco menos que los responsables de esta situación fueron ustedes o la administración anterior porque dilataron el acuerdo y lo demoraron. ¿Qué fue lo que pasó concretamente? Como todos sus desastres, pero en este caso, mira, es muy sencillo. El Correo no pagó, antes de que llegara el kirchnerismo, no pagó un mango al Estado. Privatizaron el Correo, facturaron, vendieron y no pagaron el canon. Este es el origen. O sea, el origen es lo mismo que el final de la cuestión, que es que Macri y su familia ha vivido el Estado tanto tiempo que se había acostumbrado a no pagar. Y en ese sentido, bueno, lo que debe es el canon que había fijado cuando fue la concesión que le dio Menem. No pagó, llega nuestro gobierno y lo que quedó claro era que no pensaba pagar. Entonces, ante esta situación de impago, había abierto el Correo una convocatoria de acreedores a lo que también debía ir el Estado. Pero las convocatorias de acreedores requieren un acuerdo, y un acuerdo requiere dos partes. Y el gran problema que ocurrió este tiempo, porque yo vi un poco lo que decía el oficialismo, ¿no? De hoy. Macri nunca quiso pagar, y la empresa es de Mauricio, digamos, eso es claro, no es de Franco. Hace tiempo que Franco le pasó a Mauricio y a sus hermanos, y como Macri estaba incompatible, los puso a sus hijos que no tienen... No pinchan ni cortan. Ahora, perdón, Macri nunca quiso pagar porque eso es nuevo lo que vos estás diciendo, porque hasta donde yo sé y lo que se difundió es que quiso pagar, pero más o menos lo mismo que ofreció ahora y el Estado aceptó. Bueno, por eso es. Lo que pasa es que él debía, por no haber pagado las concesiones, una cantidad de plata, y en cada reunión que hubo unas pocas después de avanzar con toda la cuestión, proponía algo inadmisible, absolutamente inadmisible. Entonces el Estado le decía que no. Esta propuesta ya la había hecho, pero era siempre pagar todo sin intereses en pesos. Sí. Algo que debía en dólares y el tiempo iba transcurriendo, pero no se lo podía forzar. La única forma de forzarlo era mandarlo a la quiebra. Entonces yo oía que el otro día decía que el error que cometimos nosotros es no mandarlo a la quiebra, Macri. Sí. Bueno, lo dice Joaquín Morales Solana en el editorial de hoy, que ustedes no se pueden excusar del hecho de que no tenían las manos atadas porque podrían haberlo mandado a la quiebra. De escándalo que el Estado kirchnerista lo mandara a la quiebra al presidente actual, que en ese momento era un tema recontrapolítico. Evidentemente lo que hizo el Estado simplemente, que además es un tema judicial, porque nosotros podríamos haber pedido la quiebra como cualquiera de los
los acreedores, pero la verdad que eso está en un expediente judicial y tramita en la justicia, no era una cuestión administrativa que el Ejecutivo hizo o no hizo. O sea que esto está en manos de la justicia hace tiempo y siempre el problema era que no pagaba, y es cierto, digamos, la única discusión que estamos viendo es si una familia multimillonaria que nunca pagó, se la debía haber mandado a la quiebra para forzarla a pagar, pero el caso es el mismo. Que aparentemente todo indica que la familia Macri lo que estaba haciendo era esperar una situación política más propicia para no pagar. Con lo cual es muy difícil echarnos la culpa al kirchnerismo de no haberlo mandado, digamos, haberlo liquidado judicialmente, cosa que hubiera sido leída como el kirchnerismo no quiere o se quiere. Me parece que ahí se actuó como correspondía, no se aceptaron las propuestas, y por otro lado era un trámite judicial y hay involucrados diferentes estratos del Poder Judicial. Sí. Y por otro lado es una excusa bastante tonta, ¿no? Una excusa bastante tonta decir que ellos aceptan una porquería que era inaceptable, pero que el gobierno anterior lo tendría que haber hecho quebrar a Macri. La verdad que es bastante tonta la excusa. Yo creo que lo que sí se nota, ahora hoy Marcos Peña salió a decir que habló él el tema con Aguad aceptó que está metido en el tema, o sea, Macri dio la orden de que le perdonaran la deuda. Macri dio la orden de que desde el gobierno ayer en la conferencia de prensa lo que se dijo es como que el presidente no sabía, dijo Aguad. Sí, pero hoy ya dijeron que sabía. Marcos Peña aceptó que habló de pasada un tema. Mira, si uno tiene una deuda, pero se lo comentó así de pasada. Sí, dijo algo así, acabo de verlo, ¿no? Sí. Reconoció porque Aguad dijo que lo habló con Marcos Peña y Marcos Peña le dio el ok. Claro. O sea que cada vez está subiendo más, ya bueno, las oficinas están pegadas, pero te digo, pensalo vos en tu vida personal, tenés una deuda hace 30 años que totaliza, no sé, 4.000 millones de dólares, que es una parte importante, porque si Macri paga eso, funde, pero... y no te importa ni te enterás el día que te arreglan ese problema que venís acarreando hace años. Es imposible, porque son los hijos de Macri que son monotributistas. Es imposible que el día que fue un funcionario del Estado hacer lo que Macri viene queriendo hace tanto tiempo, que es arreglarle en perjuicio del Estado una deuda formidable en condiciones absolutamente desfavorables para la sociedad, él no sabía. Es como que me digan, che, te están por liquidar la casa hace 20 años, se arregla hoy. No me enteré. Sos el presidente de la nación, es tu empresa, la de tus hermanos, ya no de Franco. Franco no tiene nada que ver, el jefe de la familia es Mauricio, y los dueños, digamos, nominales son los hijos de Mauricio Macri, o sea, él, que como era jefe de gobierno, y esto era incompatible, le pasó las acciones nominalmente, entiendo yo. O sea que según tu teoría, Mauricio Macri no arregló con su padre o no le condonó 70.000 millones de pesos a su padre, sino a él mismo. No, porque esto ya está comprobado, que las acciones ya no son de Franco hace mucho tiempo, sino que Franco se las donó a los hijos, que son creo que Mauricio, Mariano, no sé. Sí, Gianfranco, los tres. Claro, y que el jefe de esa familia es claramente Mauricio, y como él era también incompatible por estar en un cargo público, no quería declararlo, etcétera, se las donó a sus hijos. O sea que los dos hijos son monotributistas, no ejercen ningún cargo en la sociedad, o sea, son de él a nombre de sus hijos. Hay en el medio, digamos, una contrapartida bastante más complicada aún, que es el juicio cruzado que tiene el Correo Argentino con el Estado, ¿no? Porque pero mira, eso también lo dijo la fiscal. Mira que nosotros nos vamos enterando de esto a través de las informaciones a toques judiciales y oficiales, no de los trascendidos, pero sinceramente lo que dice la fiscal es que mientras un funcionario del gobierno de Macri le perdonaba toda esa plata a Macri y le aceptaba una propuesta, como digo, inaceptable, con una condonación enorme, a sola firma y sin asesoramiento ni nada, que además ahora sale que Laura Alonso se reunió con el presidente de Correo Argentino, o sea que la Oficina Anticorrupción había tomado intervención, o por lo menos había habido una reunión poco antes. Te digo, este es el problema más grande probablemente, fuera de los Panama Papers, que está relacionado, porque toda esta cuestión hace también una estructura societaria de la familia, que bueno, que con empresas en paraísos fiscales, etcétera, esconde los activos, esconde los bienes. Aparecieron no sé cuántas empresas ya en la causa del juez Delgado, que además del fiscal Delgado acaba de decir
El problema que tiene es que el gobierno argentino, el Poder Ejecutivo, no colabora con él lo suficiente como para hacer que las cosas se sepan. Entonces, bueno, estamos en una situación en este momento. Y ustedes, digamos, como legisladores, independientemente de la opinión política, que por supuesto la tenés, porque sos un hombre de la política, sos diputado nacional y demás, como legisladores, en términos de lo que está al alcance de ustedes hacer, ¿qué es lo que van a reclamar en el recinto? Y hoy vamos a tener una sesión donde seguramente vamos a citar a los funcionarios. La verdad que este no es un tema directo del legislativo, pero tiene una gravedad que bueno, que ya causas judiciales esto ha provocado de todos lados, digamos, y no de la oposición solamente, sino también de oficinas del Estado que los han denunciado, porque involucrando al propio Macri. Nosotros acá desde el Poder Legislativo lo que tenemos que hacer es primero pedir que el Poder Ejecutivo venga a darnos la información fehaciente que necesitamos, esto digamos como cuerpo, que para eso necesitamos también el acompañamiento de otras fracciones de la oposición. Y cuando hablas del Poder Ejecutivo que vaya a dar explicaciones, se reduce para terminar de entender ese concepto, cuando hablas de que el Poder Ejecutivo vaya a dar explicaciones al Congreso, alcanza con la figura del ministro Aguad, con la figura del jefe de gabinete Marcos Peña. Y yo creo que ellos ya son, digamos, participantes confesos. Después lo próximo que yo escuché que algunos sectores estaban reclamando es pedir un juicio político, una cosa de esa magnitud. Pero evidentemente, porque digo los mecanismos que tenemos del Poder Legislativo para regular, digamos, una situación tan irregular. Pero de todas maneras a mí me parece que esto hay que ir con prudencia, conociendo bien la información. Yo la verdad que creo que lo que se sabe hasta ahora es un escándalo de una magnitud realmente inusitada, no insólita, porque es una cifra que está involucrada muy grande, digamos, un perjuicio muy grande para el Estado, y claramente tampoco es la primera vez, porque Macri por decreto, por ejemplo, le giró la plata para hacer una obra a su primo Calcaterra y a Odebrecht. Esto hace el año pasado, para el soterramiento del Sarmiento, que son creo que 3.000 millones de dólares, incumpliendo, que también está judicializado, con los pliegos que decían que Odebrecht y Macri, digamos, tenían que conseguir la plata financiera, o sea que él decide pagarle a su propio primo por arriba de las condiciones del pliego. Eso también está cuestionado judicialmente. Después la condonación de deuda a las distintas compañías eléctricas, Edenoy y Edesur, cuyos socios más destacados son Caputo, el amigo de Macri, y Lewis, el otro amigo de Macri. Entonces, esto se viene repitiendo como un patrón, que es que a través del Estado y hay decisiones que va tomando el Poder Ejecutivo que resultan perjudicar a un montón de gente, pero favorecer unos pocos y todos del entorno de Macri. Ni hablarlo de arriba, digamos, que también está pendiente de solución y que las respuestas que ha dado no han sido totalmente insuficientes y contradictorias, y eso también está judicializado, que es que lo de arriba es que una persona presa de Odebrecht dijo haberle pagado coimas arriba. Otro tanto lo de Pérez Corradi, porque Pérez Corradi, en lugar de acusar a alguno del Frente para la Victoria, acusó a Sanz, también de Cambiemos, de haber cobrado $200.000 para sacarle el juez que tenía. Axel, ¿qué opinión? Todos estos hechos se van reproduciendo y bueno, nosotros acá el problema que tenemos es que muchas veces otras porciones de la oposición no acompañan. Bueno, eso te iba a preguntar, digamos, lo que vos advertís que ocurre ahí. Nosotros hemos hablado con algunos referentes del oficialismo, algunos de los cuales defienden casi lo indefendible, por lo menos en el caso del acuerdo con el Correo, y otros que se sienten un poquito incómodos hablando del tema. No te voy a preguntar qué relación de tipo personal tenés con Lilita Carrió, viste que todo el mundo está diciendo dónde está Lilita Carrió. Pero ¿qué percepción tenés de algunos legisladores del oficialismo con los que seguramente debés hablar en el Congreso acerca de este hecho puntualmente? Mira, el radicalismo muchas veces se tiene que esconder abajo de la banca, porque le ha votado, le ha acompañado en cuestiones como el pago a los fondos buitres, la llamada reparación histórica, que ha resultado ser una defraudación histórica a los jubilados.
lo ha acompañado, bueno, hoy los va a acompañar en la reforma laboral que empieza a trabajar. Bueno, pero eso es razonable, porque al fin y al cabo son socios electorales, ¿no? Ha habido otros pero referentes de la oposición más o menos porque cada una de estas cosas implica una suerte de estafa, digamos, comunicacional, aunque sea, porque una cosa es votar electoralmente, pero otra cosa es estar diciendo una cosa cuando se sabe bien que el resultado va a ser otro. Para un legislador yo creo que no debe ser fácil votar el pago de los fondos buitres porque queda el nombrecito ahí anotado de que ahora cuando vayamos viendo cuáles han sido los resultados penosos para el futuro de la Argentina de haber hecho ese pago, y bueno, hay quien acompañó y a otros miembros del oficialismo, de la oposición que a veces actúan con el oficialismo. Yo lo que creo en ese sentido es que esa incomodidad se viene notando hace rato, aún con estas cuestiones que serían más ligeras. Con estas otras, como el caso cuando se habla de la prisión en Jujuy de Milagros Sala, también hay algunos miembros de También Cambiemos que no están de acuerdo, de la misma manera que algunos miembros de aquellos que son a veces oposición, a veces oficialismo, otras fuerzas políticas que han votado casi todas estas cosas, también. Por ejemplo, el caso de que no podían entrar al blanqueo de familiares, que casualmente Macri, y ahora vemos lo del correo y nos explicamos bastantes cosas, por decreto modifica. Nosotros acá en el Congreso lo discutimos mucho, aquí se puso un límite que los familiares de los funcionarios no pueden entrar, y Macri por un decreto modifica eso para que sí puedan entrar. Claro. Entonces ya son demasiadas señales de que lo que está pasando, más allá del programa económico, que es un programa neoliberal con desastrosas consecuencias, todos los días se conocen despidos, suspensiones, después ahora están interviniendo las paritarias, o sea, es un gobierno neoliberal en lo económico. Después está este otro factor, que es el factor de beneficiar a determinados sectores empresarios, casualmente muy cercanos o a la alianza que gobierna o al propio presidente o a su familia. Entonces ya eso se viene repitiendo como un patrón. Yo creo que sí, los hemos visto algunos de los miembros del oficialismo. Ahora, ¿hasta qué punto ese brote de decencia, o por lo menos de igual vara? Porque yo me acuerdo que cuando nosotros éramos gobierno, cualquier cosita que tuviera alguna similitud, y nada de esta magnitud, a algún hecho que fuera, bueno, era un escándalo de los mismos que hoy son el oficialismo, y a veces se erigen como defensores, abogados defensores, ¿no? Sin conocer la información. Yo lo he visto también, como tempranamente, obligados, empujados, o como fuera, empezaron a defenderlo a Macri como si fueran sus abogados defensores, cuando claramente, y bueno, y Marcos Peña, que había dicho, si algo no nos dedicamos es hablar del gobierno anterior, acaban de perdonar la deuda Macri, y lo que nos están acusando a nosotros es de no haberlo llevado a la quiebra. Bueno, que eso es una cosa. Ahí hay un tema con la pesada herencia, la pesada herencia del presidente, en este caso la deuda del padre. Ahora, en todo caso, bueno, me gustaría cambiarle un poco de tema, aprovechando también su gestión como ministro de Economía. Primero hubo un cambio de ministros de Economía hace poco, y en principio me gustaría ver cómo analiza usted ese cambio en relación a si las políticas en algo cambiaron económicamente en el cambio de ministro de Economía. Y por otro lado, bueno, estamos en vísperas de otros aumentos en las tarifas, ¿no? Y en los servicios, y cómo se analiza esa situación también, teniendo en cuenta todo el lío que hubo y el ida y vuelta el año pasado, ¿no? Con aumento por un lado, después retrotraerlos, y cómo crees que va a evolucionar eso este año, ¿no? Mira, con el nuevo ministro descendimos un escalón hacia el infierno, porque veníamos con una política, como decía recién, neoliberal, y para que me entienda el público en general, el neoliberalismo, ¿qué quiere en un país como la Argentina? Que entren las importaciones, porque no concuerda, vemos en lo ideológico, después vemos los intereses que se juegan, pero no concuerda con que Argentina tenga una estructura industrial. Piensa que tenemos que solamente producir materia prima con bajo valor agregado, porque eso es lo que aparentemente nos tiene predestinado nuestra ubicación en el mundo y en la historia. Entonces, todo lo que no sea producción agropecuaria o producción primaria no hay que hacerlo, está mal, es ineficiente, una fantasía, y hay que cortarlo. Entonces abren las importaciones,
Al mismo tiempo les parece que los salarios son altos, que ese es un problema de la Argentina. Y esto es una corriente que existe hace mucho tiempo. Dicen, bueno, ¿por qué en México se ganan $6 la hora? Acá 3 veces más, 4 veces más, o lo que sea en el momento, así no podemos competir, hay que bajar los salarios. Y bueno, y eso es un poco, desde el punto de vista productivo, lo que estamos viendo, sumado al otro elemento neoliberal, que es que también, así como abren el comercio, dan plena libertad financiera. ¿Eso que es? Básicamente lo que en Argentina se representa como el sobreendeudamiento con fuga de capitales. Entra plata, porque la tasa de interés es alta, consigue esos intereses, la saca de nuevo. Y esa bicicleta financiera viene muchas veces acompañada de un tipo de cambio sumamente atrasado. Entonces, todo ese combo es lo que se empezó a prefigurar el año pasado, pero que no era tan claro porque el gobierno de Macri niega que ese sea su programa económico. Y todo el tiempo dice, no, si nosotros mantenemos precios cuidados, hora 12, todo engaña pichanga porque la verdad es que lo mantienen destruyéndolo, digamos, mantienen la marca porque saben que la gente los tiene identificados como cosas que lo benefician, entonces no lo quieren sacar para no perder popularidad, pero en lo concreto lo degradan, lo destruyen. Entonces, y obviamente eso también viene acompañado con tarifas a precio internacional. Aún los bienes que se producen en la Argentina, los servicios que se producen en la Argentina, se han privatizado en los 90 y los que no se han estatizado, nuevamente, por el desastre que fue, le tratan de poner la tarifa muy alta en dólares. Y eso es lo que hoy estamos viendo. El precio de la nafta lo quieren poner al precio en dólares internacional, el precio de la luz al precio en dólares internacional, más allá de cuánto cuesta producirlo acá, que es mucho menos. Entonces, ese programa, que es el programa permanente, es el que están llevando adelante, aunque en la comunicación lo disimulen, pero sus consecuencias se ven, porque el cierre de industrias, la caída del poder adquisitivo, la depresión del mercado interno, el costo financiero cada vez más alto, y sobre todo, me parece, para la gente en general, el retiro del Estado. Cuando yo digo retiro del Estado, no solo es porque en el presupuesto le dan menos plata a salud, educación, ciencia y tecnología, sino concretamente porque cuando hay abusos, por ejemplo con los precios o con los intereses, que son tan en detrimento de los consumidores, el Estado no está, el Estado está del lado de las empresas. Lo dijo el ministro de Trabajo, ¿no? Hay que entender a los empresarios cuando despiden. Pasamos de un Ministerio de Trabajo, que debería llamarse Ministerio de la Empresa, no de Trabajo, porque lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo es estar sensible con la situación de los trabajadores cuando son despedidos, pero no. Al que hay que entender es el pobre hay que entender al empresario, dijo. No, pero que son cosas que, bueno, que yo no me quiero poner ni digamos, quiero tratar de ser ecuánime también para que se entienda y también porque a nosotros durante la campaña electoral una parte de la prensa nos quiere poner en un lugar extremo, pero sinceramente es otra política económica que existe en Argentina, te diría desde el principio de los tiempos. Sí, pero además hay una cuestión de, creo, mucho se ha hablado en su momento de la cuestión comunicacional del kirchnerismo, pero hay una cuestión comunicacional del macrismo que tendrían que revisar, ¿no? Digo, desde las declaraciones de la vicepresidenta, del ministro de Trabajo en este caso. Mira, y demás las que a nosotros más nos hieren en la sensibilidad, las que más indignan, en realidad creo que aparecen cuando fuera del libreto se permiten hablar un poco más sinceramente que lo que les arma Durán Barba. Entonces no es un problema de comunicación, me parece que cuando dicen este tipo de cosas están hablando realmente con lo que sienten, con lo que piensan, nada más que ellos no lo disimulan, no es que los estoy acusando de algo que vaya a saber. Ellos tienen armado un discurso político por agencias publicitarias de marketing que tratan de decir siempre lo que la gente no le irrita, lo que la gente quiere escuchar, pero no lo que van a hacer y lo que hacen. En campaña era más fácil, porque en campaña simplemente prometían cosas que hoy en gobierno no cumplen. Bajar impuestos a la ganancia, dejar el fútbol para todos. Bueno, la lista es enorme. Pero bueno, cuando están en una situación en off, o cuando aparece un periodista extranjero que le hace alguna pregunta que no estaba pautada, o a la superficialidad que responden, les insiste. Por ejemplo, el tema de los derechos humanos, ¿no? Yo no creo que la cuestión del desprecio a los derechos humanos en la Argentina sea un error de comunicación del gobierno. Es el contenido del gobierno. Por eso Macri, cuando hablaba más suelto, decía el curro de los derechos humanos,
todos ellos que han hablado han dicho que la cifra de 30.000 desaparecidos es falsa. Sí. Es decir, es bueno, una ahora estafa salió más un fuerte. dirigente del PRO del Sur a reclamar que se haga ADN, una cosa miserable ya, que se haga ADN Claro, a los nietos. hijos recuperados. Claro, los los hijos nietos recuperados, ya recuperados, recuperados. sí, una barbaridad. Dice como que se hubieran falseado los ADNs y que son hijos de los torturadores. Sí, sí, sí. No, es una cosa, pero además creo de que una falacia fenomenal, porque él llega a esa conclusión diciendo que es raro, ¿no? Que desde que se fue el anterior gobierno, no aparecieron más y durante el año pasado encontraron. Axel, no queremos abusar de tu gentileza de habernos atendido, sabemos que estás allí medio complicado, y nos hizo seña la producción en ese sentido. Nada, queríamos hablar contigo acerca de esta situación. Si te la ves a Lilita Carrió, por ahí le podés preguntar. Le pregunto qué opina del correo. Le mando una carta a ver qué opina. Exactamente, claro, para que nos enteremos por lo menos. Sí, bueno, muchísimas gracias por la comunicación y efectivamente ahora está por empezar la sesión, así que ahí tengo que ir para el recinto. Un abrazo grande. Bueno, chao, hasta luego. Axel Kicillof, ex ministro de Economía, actualmente es diputado nacional del Frente para la Victoria.